Esta fuerza era capaz de crear el mayor imperio del mundo. Eran unos guerreros increíblemente crueles y confiaban, además de en sus artes marciales, en el terror psicológico. Cuando tomaron la ciudad de Harrod, mataron a todo el mundo porque querían impresionar a los pueblos de Asia Central con el hecho de que si oponían alguna resistencia, morirían. La mayor alegría que puede tener un hombre es la victoria. Conquistar a sus enemigos, someterlos, privarlos de sus posesiones, hacer llorar a su familia, montar sus caballos y violar a su mujer y a sus hijas. Gengis Khan. Pasaron 60 años sangrientos antes de que China cayera en manos de los mongoles bajo el mandato del nieto de Gengis Khan, Kublai Khan. Se autoproclamó emperador de China en 1271. Los mongoles gobernarían China durante casi 100 años. China bajo su mandato se convirtió en un lugar cosmopolita, porque el imperio mongol la abrió a todo el continente euroasiático y la conectó a las rutas comerciales que cruzaban el país hasta Oriente Próximo. Fue durante esta época cuando se dice que Marco Polo viajó a China, y ha sido ampliamente debatido el hecho de que nunca mencionara la Gran Muralla en sus escritos. De hecho, es como si la Gran Muralla tal y como la conocemos hoy no hubiera existido en la época en que Marco Polo estuvo en la corte del Khan. Durante los años de dominación mongola, lo que quedaba de la Gran Muralla construida bajo la dinastía Qin se había convertido en ruinas. Los chinos nunca aceptaron el gobierno mongol y Kublai Khan nunca fue considerado más que un bárbaro, sin importar lo mucho que impresionara a Marco Polo y a otros visitantes. Frecuentes levantamientos del pueblo acompañaron a la ocupación mongola hasta su final en 1368, cuando un campesino chino dirigió un ejército que acabó expulsando a los mongoles de China y fundó la dinastía Ming. La muralla de Wanli. Los Ming son los constructores de la muralla más activos de la historia de China. Si ellos no hubieran hecho este trabajo, no existiría el concepto de la Gran Muralla China, y las fortificaciones construidas por otras dinastías serían simples anotaciones en textos históricos. La que hoy conocemos como Gran Muralla es ciertamente la muralla Ming. Eso es lo que vemos cuando la visitamos. Es muy diferente de cualquiera de sus predecesoras. Está hecha de mampostería en muchas zonas, tiene almenas. Para construir la muralla Ming fueron necesarios grupos especializados de canteros. Había que pagarles con dinero. Se trata de una operación a una escala y carácter totalmente diferentes comparada con las anteriores. La mayor parte de la muralla Ming fue levantada sobre unos cimientos de bloques de granito de unos 4 metros de largo y alrededor de 1 metro de grosor, perfectamente cortados y encajados. Sobre estos bloques se levantaron muros de hasta 1,5 metros de grosor, de ladrillos hechos a mano, hasta alcanzar una altura de 6 metros. La cavidad central fue rellenada con tierra compacta y cubierta con los mismos ladrillos, formando una calzada de unos 4 metros de ancho en la parte superior. Los Ming crearon elaboradas puertas a lo largo de toda la muralla y coronaron la terminación este en Changhaiquan con la primera puerta bajo el cielo. En el extremo oeste, en Jiaiquan, construyeron la Puerta de Jade o frontera marcial. Los Ming colgaron cientos de recuerdos y tablillas por toda la muralla, exponiendo las virtudes y la sabiduría del emperador y ofreciendo datos de interés sobre el trabajo que habían completado. Uno de los nombres que aparecen frecuentemente es el de Wanli, que reinó en el siglo XVI y realizó tal contribución a la Gran Muralla que muchos chinos, varios siglos después, pensaron que era su constructor original. Los chinos lo llamaron por la muralla Wanli Chanchan, que significa la muralla de 10.000 li, que también puede ser traducido como la muralla de Wanli. Pero a pesar de lo poderosa que era la muralla de Wanli, no pudo detener las invasiones regulares de los mongoles en el territorio chino o cerrar el paso a los ejércitos de una poderosa tribu de cazadores de Manchuria, quienes echaban miradas codiciosas a las ricas tierras del sur. Un reino de bárbaros.
La obsesión de los Ming por la Gran Muralla se convertiría en su defensa psicológica contra los mongoles. En realidad, no suponía una gran defensa militar. Creó una especie de mentalidad de la Guerra de las Galaxias, de que de algún modo y a base de mucha inversión, era capaz de mantener apartados a los mongoles expulsados de China, pero que nunca fueron controlados. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Gran Muralla era que resultaba muy caro mantener allí a las tropas, habituallarlas. Se calcula que si se mandaban 60 sacos de grano a la Gran Muralla, había que comerse 59 para llevar el que falta hasta allí. Esto significa que los chinos tendían a establecer colonias militares en la propia muralla, donde los soldados también eran labradores y podían alimentarse a sí mismos. A los chinos no les gustaba ser enviados a aquellas tierras. El destino era para toda la vida, pero tendían a afincarse. Así que podían encontrar a gran cantidad de chinos que hablaban lenguas normandas y tenían buenas relaciones con los mongoles. Comerciaban, ganaban dinero, y no me sorprendería que algún mongol cruzara las puertas que custodiaba a esta gente a cambio de una pequeña suma mientras ellos miraban hacia otro lado. Este sistema fue una de las debilidades que llevaron a la caída de los Ming, porque no eran buenos agricultores y la tierra allí no era demasiado buena. El sistema quebró, y las propias colonias militares, al final de la dinastía Ming, empezaron a convertirse en tribus de bárbaros. Y debido a ello, 156.000 manchúes pudieron conquistar a 150 millones de chinos. Los manchúes tomaron Pekín en 1644, después de que el oficial al mando del paso de Nankou y la mayor parte de sus tropas cambiaran de bando. Gobernarían China hasta principios del siglo XX, cuando el último emperador manchú, un niño llamado Pu Yi, fue destronado por una rebelión democrática en 1912. Fue una gran humillación que China fuese atacada y conquistada 2 veces por estos bárbaros de las afueras de la muralla. Primero los mongoles y después los manchúes. Y luego el nombre de bárbaros fue aplicado a los occidentales que de repente llegaron en barcos. Por supuesto, no había muralla en el océano. Hubo un intermedio en el que la Gran Muralla fue un pedazo de historia, en cierto sentido olvidada por los chinos. Dejó de ser funcional. El zorro había entrado en el gallinero. Todo había terminado. Los manchúes no necesitaban la Gran Muralla como límite nacional o militar, porque gobernaban el territorio a ambos lados de ella. Había sido concebida para contener a los bárbaros, y ahora los bárbaros gobernaban China. La Gran Muralla no volvería a jugar un papel significante en la historia de China durante unos 300 años. Hasta el siglo XX, cuando de un emblema del pasado de China pasó a ser un poderoso símbolo de cambio. Occidente descubre la muralla. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, China se había convertido en el destino de moda para muchos turistas occidentales aventureros, y ningún viaje estaba completo sin una visita a la Gran Muralla. Cuando los occidentales llegaron por primera vez a China, quedaron muy impresionados con el alto grado de civilización que vieron. Las ciudades eran prósperas, activas y la población inmensa. La élite era muy refinada, educada, con una fabulosa cultura tradicional que se remontaba a miles de años. Y creo que había cierta tendencia a glorificar muchos de los logros de la civilización china, y su Gran Muralla, justo a las afueras de Pekín, era otro de aquellos importantes logros. Mientras los occidentales acudían en masa para admirar la Gran Muralla que había cautivado su imaginación, los chinos aún la veían como el recordatorio de una opresión feudal y fracaso militar. En las regiones desérticas, donde es difícil encontrar refugio y los materiales de construcción escasean, los campesinos se fueron llevando las piedras de la muralla para utilizarlas como material de construcción, y hay familias que incluso levantaron sus hogares dentro de las ruinas. Es interesante resaltar que cuando llegaron los occidentales y empezaron con sus visitas, a los chinos no les interesaba en absoluto. No le prestaban atención. Sin embargo, los extranjeros estaban encantados. La medían, hacían bosquejos y la dibujaban. Y en parte esta imagen aún es cierta. Cuando los occidentales llegan, se emocionan y hacen fotografías. Pero lo más fascinante es que los chinos ahora hacen lo mismo.